Espérame. Buenos días, esta es nuestra clase de metodología de la investigación filosófica. La última clase parece que estuvimos viendo los preliminares, ¿no? Los que eran obligatorios, como son la portada u hoja de presentación, la hoja en blanco con el título, el índice, el abstract o resumen y las palabras clave. Sería como un primer apartado obligatorio para todas las tesis. Un segundo elemento a trabajar sería lo que se llama la introducción. Para muchas tesis, la introducción viene siendo como el capítulo 1. Hay algunos que lo identifican con el anteproyecto de la tesis. La introducción tiene 8 elementos. Tal como se maneja en los libros de metodología, unos y otros, porque no todos los autores de metodologías coinciden, pero si uno hace una simbiosis entre varios autores, hay 8 elementos a considerar. Uno de ellos es la delimitación del tema, el segundo, el planteamiento del problema, el tercero, la formulación del problema, el cuarto, la sistematización del problema, el quinto, objetivo general, sexto, objetivos específicos, el séptimo, contextualización, y el 8, la justificación. 8 elementos. Si se integran esos 8 elementos, es difícil que algún metodólogo venga que falta algo. Lo más que puede decir es que sobra, porque no todos los metodólogos ponen todos los elementos. Y repito así los elementos, ya lo tendrán grabado en el video. Delimitación del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación y contextualización. Una introducción, por lo que ustedes van oyendo, no es la introducción que traemos del colegio o que traemos de la escuela, que normalmente es una hojita, se hace una especie como de saludo y de panorámica y de diálogo con el profesor, espero que le agrade, o con el lector, y una especie como de visita guiada a la tesis. Vamos a trabajar en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo. No es eso lo que trabajamos en una introducción de tesis, de monográfico o de un trabajo de investigación. Normalmente la introducción de la que estamos hablando, estamos concretizando el problema de estudio, estamos justificando la importancia y el para qué, a quién beneficia la tesis, cuál es su utilidad a nivel de escritura, no a nivel de intervención a un problema en específico, aunque la tesis interviene muchas veces, pero como libro escrito, a quién le conviene y qué beneficio le da, qué importancia tiene la redacción de la tesis, es lo que se llama justificación. Entonces, cuando se habla también de lo que se llama la contextualización, decirnos el lugar de los hechos, darnos una radiografía, un retrato, una descripción del lugar de los hechos, allí donde tú estás llevando a cabo tu investigación. ¿Cuál es el panorama? Allí, ¿dónde hay que ir para entender el lugar donde tú estás trabajando? Entonces, la introducción implica estos elementos. Y en la introducción está de manera especial el problema tratado de distintas maneras, ¿no? Tratado como pregunta, tratado como cuando uno hace una pregunta de examen, es lo que se llama la formulación y la sistematización del problema. Tratado como meta, como proyecto, ¿qué yo me propongo con esta tesis? Es lo que se llama objetivo general, objetivos específicos. Y una ubicación de esos problemas en un contexto determinado, en unas personas, en un lugar, en un tiempo, es lo que se llama delimitación del tema. Entonces, estos elementos de la introducción es identificar el problema,
¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿En qué época se está dando ese problema? ¿Eh? Háblame de ese lugar, la contextualización. ¿Para qué sirve la tesis que tú estás haciendo? Entonces, estos son los elementos de la introducción. Normalmente es lo que se exige cuando se pide un anteproyecto, no solamente la introducción, también se exige lo que se llama el capítulo 2, el 3 y el 4. Cuando se habla del capítulo 2, al apartado 2 se está hablando del marco teórico. ¿Qué teoría apoyan? Es como normalmente cuando tú estás en la universidad, perdón, en la universidad no, en el colegio, en la escuela, donde no se enfatizan los trabajos de campo, donde tú no vas a un lugar de los hechos a hacer una investigación, sino que tú vas a un libro, entra a internet, te sumerge en una enciclopedia, buscas revistas científicas y tu trabajo se agota en escritura. Entonces, normalmente tú respondes a un trabajo que te hagan con lo que hoy llamamos un marco teórico o más ampliamente hablando, un marco de referencia. Entonces, muchas veces se te está pidiendo que tu tesis ya tenga el marco de referencia. Entonces, ya cuando hablamos de tesis filosófica, nos entra el problema porque nuestra tesis suelen agotarse en la teoría. Entonces, no se suele pedir, a no ser que sea de manera honorífica, lo que se llama el marco de referencia, que tú pongas algunas ideas, pero no es la fuerza de una tesis filosófica, ya de una tesis de campo, donde lo importante es ir a hacer entrevista, encuesta al lugar de los hechos y por lo tanto la delimitación del tema está hecha de manera contextualizada. Entonces, en ese contexto, en ese decir, entonces hablamos de lo que se llama ya una investigación. Bueno, nada, se me escapó la idea en la que estaba, me fui a otra idea y tuve ahí un enlace, bueno, pero bien, no importa. Entonces, de repente, cuando estamos haciendo un marco de referencia, no es necesario urgentemente para los grupos de filosofía, sino para los grupos eh, de ciencias naturales, ciencias sociales que investigan más el lugar de los hechos que la teoría. El filósofo se concentra más en la teoría. Y otro elemento que se integran en el anteproyecto, decía que eran 4 capítulos, los antecedentes, la introducción, de la que todavía no la hemos detallado, el marco de referencia y los aspectos metodológicos. Hoy solemos incluir cronograma, plan de acción, etcétera. Entonces, digamos que esos 5 acápites o esos 5 apartados formarían la parte de un anteproyecto y que a un filósofo pues se le pediría de manera honorífica lo que no se le pide de forma detallada y trabajada. Bien, con esta panorámica, pues podríamos entonces adentrarnos un poquito en lo que es la introducción y en qué se diferencia una introducción de una tesis filosófica de una tesis no filosófica. Porque es posible que no haya mucha diferencia en lo que se llama los preliminares. Pero ya cuando uno entra en el capítulo 1, en el apartado 1, la introducción, el filósofo se encuentra ya con problemas que normalmente no tienen los muchachos de otras profesiones. Vamos allá. Lo primero es la delimitación del tema, ¿verdad? Delimitación del tema, que no es lo mismo que definición del tema. Definir es decir qué trata tu tesis. Definir no es hacer definiciones como lo entendemos conceptualmente. Defíneme como un abogado está hablando, una gente está hablando, dice una palabra y el abogado lo intercepta y dice, define tal cosa. No, no es conceptualizar en ese sentido, sino más bien precisar los términos. ¿Qué términos tú estás utilizando? Definir un tema es tú darle un nombre a tu tesis. ¿Qué tú quieres estudiar? ¿Qué te interesa? Entonces tú escribes y cuando a veces tú no estás conforme porque como que lo que tú escribes no recoge lo que tú quieres.
qué sé yo, mirada panorámica de lo que entiende John Locke sobre liberalismo. Como que me queda feo, como que sí, pero como que no. ¿Qué entiende John Locke por liberalismo? Visión panorámica del liberalismo a la luz de John Locke. John Locke y el liberalismo. Entonces, de repente, para el estudiante es una odisea comenzar. Tiene un deseo seguro y como que sabe lo que quiere, pero como que no lo sabe a nivel de expresión escrita. Entonces de repente se le convierte en un problema no saber decir lo que quiere con los términos adecuados y con el anuncio para los demás de forma preclara. Entonces, en ese caso es un momento muy bonito para que el investigador comience a escribir distintas formas de decirlo, porque esas distintas formas de decirlo, de ahí pueden salir las palabras claves, porque las palabras claves no son más que otra forma de decir el nombre de tu tesis. Y de alguna forma, muchos muchachos a veces tienen que ser ayudados por el asesor a empatar, ¿no? Pero borra aquella palabra, usa esta otra. Entonces, precisar eso que sé que tú quieres estudiar es lo que se llama definición, contrario a la delimitación. La definición normalmente se dice que tiene tres elementos: el objeto, el aspecto y el enfoque. Y la delimitación tiene tres: tiempo, espacio, dónde va a ser, cuándo y en quiénes. Delimitante, el dónde, delimitante geográfico, el cuándo, delimitante temporal y en quiénes, delimitante demográfico, que se puede achicar más, qué sé yo, en la UAS, en el 2021 en estudiantes de filosofía, bueno, se puede delimitar más en estudiantes de filosofía que pasen de 18 años, en estudiantes de filosofía de término. Decir esas especificaciones, eso es demográfico. De decir universidad, UAS, eso es espacio. Decir 2021, de enero-mayo del 2022, eso es delimitar tiempo. Pero fíjense que esos delimitantes es como coger la idea y meterla en unas coordenadas. Cuando tú vas a tirar una bomba, ¿dónde va a caer? ¿En qué tiempo? ¿Qué espacio? ¿Dónde tú vas a meter ese estudio que tú estás haciendo? ¿Cuál estudio? Qué sé yo, panorámica filosófica de John Locke, visión filosófica de John Locke en estudiantes de filosofía de la UAS en el 2021 en estudiantes de término. Una tesis filosófica no se dice de esa manera, ciertamente que no. Pero si fuera una tesis de trabajo fuera de filosofía, algo así como visión psicológica o efecto psicológico de la política de Abinader en estudiantes de la UAS 2021. Ahí suena. Pero cuando tú dices, por ejemplo, visión filosófica, como que de repente ¿cuáles son los síntomas filosóficos que encontramos? ¿Cuáles son las causas filosóficas? Como que no, la filosofía no empata con los problemas de las ciencias sociales, efectos psicológicos, nivel de educación. Son cosas que encontramos, síntomas, causas en la gente. Pero cuando hablamos de filosofía nos vamos a los autores, nos vamos a la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la filosofía no tiene delimitación, pero hay que conocerla, hay que entenderla, porque un filósofo tiene que manejarse y entender por qué no hay delimitación. Si alguno viene y dice, pero esa tesis no está delimitada, tiene que tener los criterios para decir, bueno, yo estoy trabajando sobre la visión filosófica de John Locke y lógicamente ahí si cabe una delimitación, parecería ser que es ubicar al filósofo en su tiempo, en otra época, no venir a dónde voy a hacer mi estudio, cuándo lo voy a hacer. Además, yo no puedo ir y viajar en el tiempo y de que yo voy a ir a visitar a John Locke y voy a hacer un estudio en el siglo, finales del siglo XVII en Inglaterra y voy a visitar a John Locke y hacer la entrevista. Eso no tiene sentido. A lo más, de alguna forma, si tú utilizas el tiempo pasado como delimitación, entonces lo estarías sacando un poco de la definición, porque al final es más de la definición que de la delimitación. Delimitar es dónde va a ir el investigador a estudiar sus hechos, ahí, dónde tú vas a ir a estudiar. Y lógicamente tú lo que te metes en una biblioteca a estudiar a John Locke, tú no te vas a ir
a Inglaterra y a desenterrar a John Locke. O sea, tú no estás trabajando el campo, tú estás estudiando filosofía, la idea, hacer comparación, cómo se da el liberalismo de John Locke en República Dominicana. Bueno, ya ahí entonces habría un aterrizaje, una aplicación. Entonces ya ahí tú dirías, en Santo Domingo, República Dominicana, durante 2000 tanto, y todavía es una delimitación incómoda porque tú no puedes ir de que en quiénes, en tales políticos, o bueno, podría ser, cómo se vislumbra el liberalismo, neoliberalismo en los discursos políticos de Leonel Fernández o de Joaquín Balaguer. No se veía liberalismo Joaquín Balaguer, pero bueno, podrían ser estudios que se notarían un poco de manera un poco forzada, pero como que de repente tú no vas a encontrar tan cómodamente los tres elementos, dónde, cuándo y en quiénes. De ahí que digamos que las estadísticas no son propias de una tesis filosófica, aunque yo no sé, aún en el doctorado uno encuentra filósofos de que hay que hacer estadística. Es como un cliché, no sé, es como de la época, hay que buscar, hay que cumplir con los criterios metodológicos, cuando esos criterios metodológicos realmente no son un estándar filosófico, pero normalmente como que se mundializan, se exigen. ¿Qué es lo que se suele pedir a un muchacho de filosofía tradicionalmente hablando antes de que la metodología hiciera su boom? Porque los muchachos de metodología siempre se le han pedido cosas, pero ya los filósofos ya estaban muy esquematizados antes de trabajarse las tesis de ciencias sociales. Entonces, ¿qué se le pedía a un muchacho? El tema convertido en pregunta, lógicamente, los objetivos que pretendía, que es lo mismo que el tema convertido en pregunta llevado a proyecto, a meta, la justificación, qué importancia tiene su tesis en la actualidad, a quién beneficia, ¿eh? Y se le pedía un esquema que era como lo más importante de desarrollo, una especie de índice. ¿Cómo tú pretendes distribuir lo que se llama tu trabajo? Sería como un esquema mental. ¿Cómo tú pretendes distribuirlo? Primer capítulo, segundo capítulo. ¿Cuáles son las ideas centrales que tú pretendes desarrollar? Y un aval, que es lo que se llamaba o se llama, lo que pasa es como que se va perdiendo, una, una bibliografía preliminar. ¿Qué significa una bibliografía preliminar? Como tú no puedes, perdón, tú no puedes sentarte a sacar un estudio de que yo voy a estudiar a John Locke y tú cierras tus ojos y comienzas a hacer la pregunta que tú vas a responder. No, así no se hace un esquema ni se hacen unas preguntas. Tú agarras unos libros que te interesan de John Locke y tú comienzas a leer, a mirar el índice, un tema que a ti te ha apasionado. Entonces tú dices, este tema yo lo encontré en este libro, pero también aquella revista se critica este tema y tal profesor trabaja este tema. Entonces tú te vas haciendo una pregunta que tú quieres desarrollar en una tesis y dices una bibliografía preliminar en tal libro, en tal revista. ¿Dónde tú pretendes encontrar la respuesta a esas preguntas de investigación? Entonces, tú todavía no lo has trabajado, no lo has respondido, no me puede dar la bibliografía de consulta, pero ya me puede dar una bibliografía de investigación, que puede ser que al final tú la termines despreciando, porque esa misma bibliografía te llevó a otros libros que fueron más importantes para ti, pero eso es lo que se pedía, un aval de esa investigación que tú estabas haciendo, que es lo que se llama una bibliografía preliminar. Entonces, el asesor de tu tesis te pedía siempre, tráeme un esquema, tráeme la bibliografía donde tú vas a sacar las respuestas, que se note que tú has investigado tus preguntas, y tráeme claras tus preguntas y el tema de la tesis, cómo tú lo vas formulando. Y a partir de ahí comenzaba el acompañamiento. Hoy ya no se pide eso. Hoy ya se está pidiendo lo que se pide en ciencias sociales, te están pidiendo el paquete, tráeme la introducción, el marco teórico, tráeme ¿cómo se llama? Te están pidiendo el esquema de la ciencia, no el tradicional esquema
filosófico que manejábamos nosotros, que se ajustaba más a las teorías, se ajustaba más a nuestro contexto. Pero bien, uno no va a pelear con el sistema. Además, uno no le puede imponer a nuestros filósofos de la UAS que rompan con el esquema mundial, porque es que este no es un problema. El esquema científico no es un problema dominicano, es un problema mundial. A todo el mundo se le está imponiendo. Entonces, como que todo tiene que meterse por ahí. Bueno, entonces la filosofía, que de alguna forma fue sacada de la universidad, si entra, parece que tiene que cumplir con las regulaciones de científicamente exigidas en el normal de los casos. Bueno, ¿cuáles son? Ya hemos visto un poquito los problemas con la definición del tema. El filósofo no tiene problema con definir, el filósofo tiene problema con delimitar. Entonces, a veces la delimitación no será posible. ¿Eh? Visión, la delimitación, dónde, cuándo y en quiénes, los tres elementos de la delimitación, pero la definición tiene que ser clara. Qué sé yo, el concepto de liberalismo o el liberalismo en, liberalismo económico desde desde la concepción filosófica de John Locke, ¿no? O yo tirando ideas. Democracia. La democracia a la luz de Jean-Jacques Rousseau. Visión filosófica de la democracia a la luz de Jean-Jacques Rousseau. Ese es un tema ya delimitado filosóficamente hablando. No sigue las delimitaciones de tiempo y espacio de las ciencias sociales, pero sigue las delimitaciones filosóficas, dónde, cuándo, en quiénes sería en tal libro, en tal fuente, algo así, ¿no? ¿Dónde vas ahí a buscar la información? Entonces, lógicamente, eso ha impuesto que se hable, eso sería como adelantarme un poco, de lo que se llama dos tipos de diseño. Un diseño documental, aquel que se agota con los libros, y un diseño de campo, un diseño experimental y no experimental, que sería un diseño no documental, aquel que se agota con los trabajos de campo. Bien, entonces el filósofo normalmente trabaja un diseño documental y documental normalmente bibliográfico. Entonces, si el primer elemento de la introducción es delimitación del tema, y ya vemos que la delimitación es problemática, que más bien se delimita poniendo la fuente el autor en el que tú vas a trabajar, definir el tema que viene siendo, poner con palabras claras lo que tú quieres investigar. He dicho que hay tres elementos de la delimitación: tiempo, espacio y en quiénes, y tres elementos de la definición. ¿Cuáles son esos tres elementos de la definición? Objeto, aspecto y enfoque. ¿Qué es el objeto? Objeto es lo contrario a sujeto. Sujeto es el que estudia, el que conoce, y objeto lo que tú quieres conocer. Tiene que saber qué es lo que tú quieres. Que lo que yo quiero es el liberalismo. ¿Qué te interesa del liberalismo? Porque el liberalismo es un mundo. Bueno, me interesa el liberalismo en economía, liberalismo económico. O no, me interesa el liberalismo político, o la evolución del liberalismo en la historia. Entonces, fíjense que en la medida que yo voy buscando área de estudio de un mismo tema, aparecen los aspectos. ¿Qué es un aspecto? Es como un desde dónde o qué me interesa de ese objeto. Es como que el diamante tiene muchas caras. Entonces, ¿qué cara tú vas a estudiar? ¿Qué te interesa a ti del objeto? Del objeto, que es el liberalismo, me interesa la historia, me interesa la mirada que le dio, cómo lo entendió su creador. Me interesa cómo ha evolucionado la historia. Me interesa qué le añadió el neoliberalismo al liberalismo. En otras palabras, denme un minuto. Están tocando el timbre y entonces... Está silenciado, maestro. Gracias. Decía que la delimitación era ubicar en tiempo, espacio y en un grupo de personas, un delimitante demográfico, en quiénes y cuándo, delimitante temporal, dónde, delimitante espacial. Delimitar son esos tres elementos, es como aterrizar en las coordenadas en los contextos existenciales.
un tema. Si yo estoy estudiando consumo de nicotina, nivel de consumo de nicotina, entonces no es lo mismo estudiado en la UAS 2008, en 2021. Ahí hay un tiempo, 2021, un espacio, la UAS, en estudiantes de comunicación, delimitante demográfico, distinto a que si lo estudio en el barrio La Sursa, en mujeres, qué sé yo, divorciadas. Entonces, barrio La Sursa sería otro contexto diferente a UAS. Mujeres embarazadas sería un delimitante demográfico diferente a estudiantes de comunicación. Barrio La Sursa, un espacio distinto a la UAS, un tiempo, 2021, en otras palabras, y sin embargo es el mismo tema, nivel de consumo de nicotina, de fumar. Entonces no es lo mismo el tema que el aterrizaje del tema. El aterrizaje es buscar dónde, cuándo. Entonces, en filosofía, aterrizar un tema cuando son, qué sé yo, el manejo de la política, los conceptos, cómo el doctor Joaquín Balaguer, cuáles las concepciones filosóficas del manejo del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, eso podría ser una tesis de un filósofo. ¿Cuáles son las concepciones que se encuentran en el pensamiento? ¿Cuáles son las dimensiones marxistas que se encuentran en el pensamiento de Bosch? Eso podría ser una tesis de un filósofo, pero ya ahí tú ubicar tiempo, espacio, donde como que no es tan cómodo en filosofía que cuando tú lo estás trabajando un tema de ciencias sociales. Entonces hay que ubicar personas muchas veces que ni siquiera existen ya, qué sé yo, Aristóteles. ¿Dónde tú encuentras Aristóteles? Entonces, ahí hay un tema, ¿verdad? Un tema sobre la delimitación, que hay que saber justificarlo. Si a ti se te pide una delimitación en un jurado de tesis, tienes que saber manejarte, saber decir, manejarte con la tesis que tú estás defendiendo. Porque siempre aparecen los cabezas calientes. Esa tesis no está delimitada. Entonces, bueno, pero ¿qué significa delimitada? Entonces, tiene que saber defender. Y que a ver que también entiende el mismo asesor o el mismo jurado de tesis. Que muchas veces tú les tienes que esclarecer en tu defensa. Eso pasa mucho. A veces el estudiante, si es que está claro, al dar razones, termina dándoles razones en el que el jurado de tesis se tranquiliza, queda así, entiendo. Entonces, pero para eso tú tienes que realmente tener las razones, los argumentos y la tranquilidad para saber manejarlo con la profesionalidad de vida y saber muchas veces incluso hasta saber apoyarte según lo que yo entendí o según lo que encontré, fue esto. Esto es lo que he estado trabajando. Entonces, la definición ya tiene que estar ahí, que es tu tesis, tiene que tú saber lo que tú estás diciendo. Decir cuál es el tema, que yo decía al principio que el tema se te complica definirlo, porque entonces tú estás muchas veces buscando una idea y buscando otra, y es bueno que vaya escribiendo una idea y otra y que vaya empatando. Entonces, ese ejercicio es recomendable. Cuando tú no estás claro, que escriba tu tema y después entonces lo escribe otra vez con otras palabras. Quita eso, no es que lo borre, pasa página, lo escribe otra vez. Después tú comparas. ¿Qué dijiste al principio? A veces con lo que tú te quedas es peor que lo primero que dijiste. Entonces tú te pones a comparar y ese trabajo a veces se siente como una pérdida de tiempo, pero no, cuando tú afinas, de ahí salen tus palabras claves. Ahí tú ves esclareciendo qué término sí, qué término no, hasta que quede suficientemente, digamos, definido. Definido. Definido es que quede precisado lo que tú quieres con palabras que ya de alguna forma van a ser el título de tu tesis. Definir es esclarecer, no es aquello de que defínemelo, no, sino poner en claro cuáles son las ideas. Y ahí decíamos que la definición implica el objeto que tú quieres, que tú quieres como sujeto, el objeto de lo querido, el sujeto es el que estudia, el aspecto que te interesa de ese tema y el enfoque, que sería si tiene que ver con tu carrera. Cuando viene a ver, no, pero es que eso no suena a filosofía, ¿no? El liberalismo económico en República Dominicana. Entonces, ¿tú qué te interesa del liberalismo económico? El manejo que hacen
que hace el Ministerio de la Economía. Bueno, pero cuando viene a ver, ahí no hay ideologías, ahí no hay tratamiento. ¿Qué ideología se aplica? ¿Qué filosofías? ¿Cuál es el humanismo soterrado que está por debajo de ese manejo? Cuando tú vienes a ver, lo que te mete en procedimientos y te mete en ingeniería de proceso, que es muy bueno, pero ese tema así no suena a filosofía. El filósofo busca las razones, el por qué y el para qué, si humaniza o deshumaniza, si es correcto o incorrecto para el bien de la sociedad, si destruye la sociedad o la perfecciona. Esos son temas de filosofía. La moral, la ética, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, lo humanizante, lo deshumanizante, si construye al país o lo destruye. Eso es filosofía. Otra cosa ya sería entonces meterte en dimensiones científicas. Ahora, es difícil que un filósofo escriba y que no tenga un aspecto filosófico, ¿no? Normalmente está muy claro que tiene una dimensión filosófica que en el normal de los casos a los científicos les resulta como muy teórico, como muy fuera, porque es que están trabajando normalmente con los procesos. El filósofo no trabaja con los procesos, trabaja con las ideas. Es el que ilumina en los momentos de oscuridad si los procesos son de alguna forma factibles para una sociedad o son despreciables porque están haciendo daño. Entonces, no es lo mismo los temas filosóficos que son de segundo nivel que los temas científicos, ¿no? Que son de un primer nivel de rigor metodológico. Bueno, entonces decíamos, casi se nos fue todo el tiempo en el primer elemento de la introducción, pero no importa. Al final todo forma y como quiera los otros elementos no es que tampoco nos van a llevar mucho tiempo. El primer punto es muy conflictivo por el tema de la delimitación. Ya el segundo punto, ya haremos diferenciando la próxima clase entre un planteamiento del problema a la luz de Carlos Méndez, que es el que normalmente se utiliza en las universidades, y un planteamiento del problema de Sampieri, que es el que conviene al filósofo. Aunque Sampieri es un metodólogo de campo, sin embargo, utiliza un planteamiento del problema más acorde con una tesis filosófica que el que utiliza Carlos Méndez, que son como los dos que se han ido peleando el espacio. Cuando digo Carlos Méndez, estoy diciendo 4 párrafos. Síntoma, causa, consecuencia y control de pronósticos, síntomas y causas, que son el diagnóstico, el pronóstico, que son las amenazas, y el pronóstico. Eso es el planteamiento del problema para Carlos Méndez. Para Sampieri serían ya elementos como las preguntas, los objetivos y la justificación. Es lo que Sampieri le llama planteamiento del problema. Las preguntas, los objetivos y la justificación. Entonces, cuando utilizamos a Carlos Méndez como planteamiento, no le llamamos planteamiento a lo de Sampieri, sino que le llamamos simplemente preguntas, objetivos de investigación, más el planteamiento. Pero cuando utilizamos a Sampieri, se quita a Carlos Méndez, es lo mismo, preguntas, objetivos y justificación que planteamiento del problema. Bueno, pues lo esclareceremos eso un poquito más. Ya creo que terminaremos con la introducción la próxima semana. Lo esclareceremos ya la próxima semana, Dios mediante. No sé si antes de que se nos acabe el minuto, tenían ahí urgentemente alguna pregunta. No descuiden el videíto, porque parecería que damos poco, pero yo entiendo que por la profundidad de las reflexiones no estamos dando poco. Estamos fundamentando lo que estamos diciendo. Entonces traten de ir y entender un poquito lo que estamos hablando. Nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo lunes. Cuídense mucho. Usted pasó la lista. Pasa un buen Sí. resto del día. Cuando fueron entrando, yo les fui poniendo presente. Adiós. Ok, profesor, gracias.